no somos muchos, porque la mayoría fue asesinada. La mayoría de la gente, o sea, quienes promovieron el exterminio de la Unión Patriótica no erraron con una sola bala. Toda bala que dispararon fue certera. Toda bala acabó con una vida importante, acabó con un ser humano de excelsa calidad humana. Y eso se nota ahora con la gente de mi generación, que no hay, digamos, cuadros políticos. Yo he hecho una campaña sola. Yo no encontré aquí en el Cesar un solo amigo con quien yo pudiera sentarme a discutir esta idea temeraria de aspirar a la gobernación. Fue una decisión que tomé sola. Bueno, de Valledupar salí el 20 de julio de 1987. La razón fue que se había iniciado la campaña de exterminio de los líderes de la Unión Patriótica, de la cual yo hacía parte. Yo había sido elegida en marzo de ese año concejal de la Unión Patriótica aquí en Valledupar. Habían sido elegidos también 6 concejales más en distintos municipios y un diputado. Pero ya en el año 85, después de lanzar la Unión Patriótica como movimiento nacional, que lo hicimos en Pueblo Bello el 15 de junio del 85, fueron asesinados unos días después 2 campesinos que habían participado en ese evento. Unos 8 días después de eso, en el antejardín de mi casa apareció una corona de flores con una tarjeta que invitaba a mi propio sepelio. Ahí sí era clara la advertencia y la amenaza. Entonces decidí irme para Bogotá. Yo estaba embarazada de 5 meses de embarazo. Me fui para Bogotá creyendo que había estudiado allá siempre, allá tenía amigos, era una ciudad grande, allá podría, digamos, esconderme un poco. Nació mi hija en diciembre. Yo me fui el 20 de julio del 87. En diciembre nació la niña, en febrero empecé a trabajar y en mayo se reiniciaron las amenazas telefónicas. A cualquier hora del día, de la noche, en la madrugada, llamaban para advertir que me iban a matar, que los comunistas todos tienen que morirse, guerrillera de la FARC, me decían tienes que morirte y muchas palabras soeces, groseras y amenazantes. Entonces un día me dijeron que se había llegado la hora, eran las 11:30 de la noche, que se había llegado la hora, que iban por mí. Afortunadamente el edificio tenía puerta de salida también por el parqueadero y así me pude escabullir de allí con mis niños muy pequeños, la niña recién nacida, y me fui a la casa de una amiga y 2 días después una organización que trabaja con derechos humanos me ayudó a salir para el Perú. En el Perú estuve 6 meses, no me dieron asilo, era el gobierno de Alan García, gobierno neoliberal también. Tuve que regresar de allá y entonces fue cuando encontré el camino para irme a Suecia. Yo aquí me inicié en la política activa con Luis Carlos Galán Sarmiento y con Rodrigo Lara Bodeña, que era un hombre extraordinario. A mi juicio, Rodrigo Lara era un político mucho más sagaz, mucho más hábil que Galán. Yo fui elegida concejal aquí en Valledupar por el galanismo y fui inclusive presidenta del consejo. Fui la primera mujer presidenta del consejo. Nos conocimos como profesores en el ITUCE y la amistad fue siempre muy abierta, muy franca y muy fraternal. Desde el primer día coincidíamos en todo, teníamos la misma visión del mundo y de las cosas y de esa manera nos hermanamos, de verdad. Entonces con él participamos en el galanismo, pero él nunca figuró. Él tenía temor de los escenarios, no porque él en sí fuera un hombre tímido, sino porque él tenía como claro que su aspecto físico reflejaba una extracción social alta.
y que él no era una persona que brindara confianza ni credibilidad en los sectores populares. Entonces me decía, si quieres yo te ayudo a elaborar los discursos, pero tú eres la que los tiene que decir porque a mí no me creen. Yo no inspiro credibilidad, yo desprestigio a Causa Común si yo salgo a hablarle a la gente. Él en privado y con gente que íbamos identificando que era afín al proyecto político y cívico, entonces él en privado sí los invitaba a su casa y conversaba con ellos y era muy fraternal también, pero en público jamás. ¿Qué le admiraba a él? ¿O qué le admiraba? Le admiraba lo mismo que Vargas Llosa le admiró al Che Guevara. Vargas Llosa, un hombre de derecha, dijo una frase genial, dijo, al Che lo admiro porque siempre dijo lo que pensaba e hizo lo que decía. Es un hombre muy coherente políticamente hablando, muy coherente. Nunca le noté a él una vacilación, una duda. No quiere decir que no fuera reflexivo, claro, era reflexivo y discutíamos mucho, pero digamos había siempre coherencia entre lo que decía y lo que hacía, y sigue siendo coherente. Esa coherencia es lo que le ha permitido aceptar las condiciones infrahumanas que él aguanta, resiste en la prisión en Estados Unidos. Si no hubiera sido tan coherente y tan convencido de su pensamiento y de sus ideas, él ya hubiera flaqueado. Y yo creo que inclusive hubiera muerto, porque las condiciones son de verdad inaceptables. Difícil que otra persona sobreviva a tanto como él lo ha logrado. Yo creo que sí. Yo creo que él debe retornar, primero porque su condena es absurda y es injusta. Ningún colombiano debe ser repatriado a ningún país si ha cometido un delito aquí, una falta o ha transgredido alguna ley, debe ser juzgado aquí, no en otro país. Eso es contrario a la dignidad y a la soberanía de un país. Entonces debe regresar, primero por eso, y segundo, allá fueron anulados 2 juicios de 2 acusaciones temerarias que le hicieron. Nunca pudieron probar nada, a pesar de que él tuvo 21 testigos en su contra y ninguno a favor. Yo fui la única testigo citada y no me dejaron hablar de expatriación. ¿Tiene algún tipo de comunicación con él? No, pero él tiene comunicación con sus familiares más cercanos, con su mamá y con su hermano. Son personas muy virtuosas, ostentan grandes cualidades humanas, pero son unos seres silenciosos, inexpresivos, de alguna manera taciturnos, poco amigables o nada amigables, reacios a entrar en contacto con personas que no sean de allí. Y eso hace que la vida para un caribeño sea imposible, imposible. Claro que yo apliqué desde el primer día una norma de la cual mi hijo mayor sobre todo se burla. Él dice que ellos crecieron en una mamocracia y que gracias a esa mamocracia hablan castellano, porque de otra manera lo hubieran perdido, porque ellos se fueron de 5, 3 y año y medio, muy pequeñitos. O sea, los 2 menores no hablaban nada cuando se fueron. La niña decía algo a mamá, papá, algo así. Entonces mi tarea fue permanente de enseñarles el idioma, insistir en las costumbres, en los hábitos, en nuestra manera de ser. Entonces después de recogerlos en la guardería primero y en el colegio después, llegábamos a la casa, yo cerraba la puerta y la norma era, de la puerta para adentro es Colombia. Aquí se habla español, se come comida colombiana y se escucha música colombiana. Entonces un día que mi hijo mayor llegó y siguieron hablando sueco en la casa, y yo insistí, lo regañé y me enfurecí porque porque seguían hablando sueco. Yo le decía, cerrada la puerta, aquí se habla castellano, y lo regañé y me puse furioso, y él se volteó de pronto y se puso la mano en la frente y me dijo que viva la democracia. Sí, la gente no se mira a la cara y la gente no se saluda.
uno se saluda con un conocido. Tampoco pues el abrazo y el beso, eso no existe. Ellos dicen que es por razones higiénicas, a veces creo que tienen razón, pero es así, son distanciadores. Entonces he vivido 26 años en Suecia y te puedo asegurar que cuento los amigos en estos dedos y me sobran dedos, después de 26 años de haber vivido allí. Entonces yo no solo he sobrevivido al genocidio contra la Unión Patriótica, sino a 26 años de exilio en un país muy extraño, pero es un país maravilloso. Con la mirada colombiana uno siempre estratifica a la gente, ¿no? Y uno ve pues la gente que tiene pinta de requete pobre, de miserable, y uno de una vez sospecha, puede ser un delincuente, entonces cuidado con el bolso, cuidado con la puerta del carro. A mí en Suecia me tomó mucho tiempo distinguir quién era de verdad rico y quién era menos rico y quién era una persona de ingresos normales. No se diferencia. La gente anda en los mismos carros Volvo bonitos, usa bien vestidos, bien alimentados, a todos les brilla el pelo, a todos les brillan los ojos, a todos les brilla la piel, así como tú ves a Ana y a Zoltan. Ellos son ciudadanos comunes y corrientes de Suecia. Entonces uno no puede estratificar a la gente. Y yo le pregunté a un amigo bogotano que ya vivía allá y que había llegado antes de mí, y le dije, oye, qué cosa tan maravillosa que aquí uno no distingue las clases sociales. Y digo, le va a tomar mucho tiempo aprender a distinguirlas, pero sí las hay. Yo no soy llorona, no tengo tendencia depresiva en ningún momento, afortunadamente. Entonces todo lo acepté, me daba rabia, me sentía impotente ante esa realidad, inconformidad, mucha inconformidad sentía, pero eso fue muy doloroso, romper con un proyecto político que yo había hecho de eso lo más importante de mi vida. Y lo otro, yo aquí era docente universitaria, yo enseñaba economía y esa era otra pasión para mí, llegar allá sin idioma, analfabeta, porque leía y no entendía, y quería hablar y no podía, y me hablaban y tampoco entendía. Entonces es una sensación muy desagradable a los 41 años y con 3 hijos, porque si yo hubiera llegado allá de 22 años, ¿qué importaba? Estaba toda la vida por hacer. A mí muchísima es la gente que me pregunta que si no me da miedo, que yo cómo me atreví a volver. Y antes de venir consulté con las personas con las que mantengo contacto, no hubo una sola que me dijera sí, regresa y desarrolla tu campaña electoral. Nadie me dijo que sí, porque todos tienen miedo en esencia y tienen poca confianza. Ni la familia. No, menos. Los familiares fueron los que menos quisieron, los que más se oponían. De hecho, los hijos que están en Suecia, pues, si se quiere, yo estoy aquí contra la voluntad de ellos. Mi verdad es la lucha política por la superación de los problemas de mi país. Eso es lo que le da sentido a mi vida. El año pasado, cuando me pensioné, y mi esposo ya se había pensionado también, elucubrábamos acerca del futuro, qué hacer. Yo veía que la vida de pensionado en Suecia, como la de la mayoría de los suecos, se trata de entretenerse, entretener el día a día mientras llega la muerte. ¿Qué más? Es viajar que allí, que ir a París, que ir a Bruselas, que ir a Noruega, o que viajar a Estocolmo a visitar los hijos, que ir a un evento, que ir a comprar ropa, que es lo que se hace allá, celebrar el verano, celebrar la Navidad. Y cuando yo como que tuve claro que ese era el panorama, dije, uy, no, me parece tenaz sentarme yo aquí en este apartamento muy lindo, muy cómodo, bien organizado, pues que lo tenemos, se vive muy bien en términos materiales,
Y pues como era concejal, pues ahí tenía como mi actividad política y en paralelo con eso nos inventamos actividades que con el Comité Sueco Cubano, que Zoltán es el presidente, que el Comité Latinoamericano, pero son todos cositas para entretener el día a día. Entonces sentarme yo aquí a esperar la muerte, a mí que la muerte me sorprenda tratando de cambiar aquello, me voy. Y eso fue lo que me hizo decidir a retornar.